Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 21 de junio. Empezamos a grabar a las 5:11 de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Ya a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas bajando, pero claramente alejadas de los mínimos del día. Esto es importante, porque lo que hacen los mercados tras los vencimientos de futuros, que es lo más importante que está pasando hoy, de hecho el mercado está como muy trastornado por los vencimientos de futuros y no está prestando atención a demasiadas cosas, empezando por los datos macro del día que han sido importantes y de signo bastante diferente entre Europa y Estados Unidos, pero los operadores están muy centrados en los líos propios de los vencimientos y lo más importante es ver qué pasa tras el vencimiento. Ahí es donde vemos al verdadero mercado. Si nos fijamos en el SP500 en gráfico de 5 minutos, tras más o menos la hora del vencimiento, que ha sido a las 3:30, parece que se está recuperando, pero no está muy claro. Al menos no ha iniciado un fuerte descenso. Es importante ver qué pasa de aquí al final y el lunes. Cualquier cosa que no sea caer fuerte de aquí al cierre es muy buena señal para el vencimiento. Nos indicaría que, aunque haya desestructuración de posiciones, el mercado está bien armado. En el Eurostoxx 50 hemos tenido el vencimiento más o menos por aquí y, como vemos, pues se está mejorando posiciones, no se ha ganado mucho tampoco, pero se ha dejado de bajar. Esto es bueno también. Esto indica que las posiciones no estaban presionando tanto como parece. Y esta caída reciente pues era más bien de cara al vencimiento. Cuando el mercado tiene como el tapón puesto y está esperando que pase el vencimiento para hacer otra cosa, se nota muchísimo. Ya lo hemos hablado muchísimas veces y los que sean veteranos de la página lo habrán visto, ¿no? Esos días en los que justo a la hora del vencimiento se mete una castaña, mucho cuidado. Vamos a ver qué pasa, aunque da algo de tiempo en Wall Street hasta esta noche, pero de momento no es mala señal. De momento, esto sería lo más importante hasta ahora. Así que tenemos al DAX bajando 0,32%, el Eurostoxx 50 bajando 0,58%, el Stoxx 600 bajando 0,46%. En general, Europa sigue atrancada, completamente atrancada. Vamos a poner, por ejemplo, el DAX, que hace ya días que no lo ponemos, pero no en gráfico de 5 minutos. Vamos a pasarlo a gráfico diario. Y como vemos, pues igual que el Eurostoxx y los demás, pues está en un lateral, con el rango más movidito que en el Eurostoxx 50, pero en lateral. Al final el DAX está ahora mismo en el mismo sitio que estaba a principios de marzo. Ha sido imposible ganar dinero en Europa, al menos a nivel de índices. A nivel de valores sueltos, sí, quien haya tenido la fortuna de seleccionar los buenos valores, pero a nivel de índices, desde marzo al menos, a principio de año sí se pudo ganar bastante, pero desde principios de marzo nada de nada, en toda Europa. El mercado francés está un poco ya más fuera de juego, no se le hace tanto caso, sobre todo desde que se vio esta semana como en la subasta de bonos franceses no hubo una repercusión importante a todo el lío político que se traen entre manos. Tenemos en divisas que el yen japonés, ojo, porque sigue debilitándose y atención, esto ya no es ninguna broma, el dólar contra el yen está llegando a 159,50, recuerden que ahí donde está el máximo anterior, en la zona de 160, fue donde intervino agresivamente el Banco Central de Japón. Sería de esperar que ahora volviera a hacer lo mismo, porque estamos prácticamente en el mismo punto, tan solo a 50 puntos básicos, 50 pipos de llegar al punto anterior, así que atentos. Y siguen también los descensos del franco suizo. Así tenemos al dólar contra el franco suizo, que parece que quiere volver a meterse por encima de la media de 200. Y ya saben que el franco suizo se está debilitando temporalmente, no se fíen mucho, por el descenso de tipos de interés de su banco central, que bajó por segunda vez, y los tipos ya están en Suiza a tan solo el 1,25%. En cuanto a los bonos están subiendo, los bonos europeos, porque han tenido un dato macro que les favorecía mucho, aunque están bastante lejos de los máximos del día, porque luego en Estados Unidos ha salido otro dato que no les favorecía nada. En concreto, el que les favorecía pues ha sido el dato de PMIs de la zona euro. Ha sorprendido Francia con un composite malísimo, 48,2 cuando se esperaba 49,4. Francia está en recesión y tiene problemas serios. Ya veremos si los líos políticos los arreglan o los empeoran, pero desde luego que ahora mismo tiene problemas serios.
Alemania flojito, sobre todo en manufacturas, ha llamado mucho la atención ese 43,4 nada más en manufacturas, cuando se esperaba 46,4, y en general toda la zona euro pues bastante flojeras, con un composite de 50,8, es decir, ya raspando el larguero. Ya saben que por debajo de 50 sería contracción en la zona euro, y que el composite pues pondera debidamente manufacturas y servicios, cuando se esperaba 52,5, 50,8 cuando se esperaba 52,5. Un dato mucho peor de lo esperado y que aumenta las posibilidades de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés, porque la economía europea sigue muy flojita y muy cogidita con alfileres. Así que ahí queda la cifra. El de servicios, que es el que más pondera, ha quedado en 52,6, prácticamente un punto por debajo de las previsiones, y el de manufacturas más de un punto, 1,3 por debajo de las previsiones, 45,6. Muy floja la manufactura europea, con muchos problemas, sigue salvando los servicios, pero estamos ahí, al límite. Esto ya digo que ha sido bueno para los bonos y también para alejar a las bolsas europeas de mínimos. Pero en Estados Unidos estos mismos datos pues han salido con un signo muy diferente. Hemos tenido unos PMIs pues muy buenos, que nos indican que a lo mejor no está tan débil como parece por otros datos. No sé, es un poco contradictorio, pero el caso es que los datos son muy buenos. PMI de servicios 55,1 cuando se esperaba 53,4, eso es mucho. Servicios es el 80%, 75% de la economía más o menos, y es el mejor dato desde abril del 2022. En Estados Unidos estamos hablando. Y luego manufacturas 51,7 cuando se esperaba 51 también, y el composite pues un punto por encima de lo esperado, 54,6. No es el dato al que más caso hacen en Estados Unidos de este tipo, aunque es el más homologable con el resto de países. Fíjense la diferencia entre Europa y Estados Unidos. El composite de Estados Unidos es el 54,6 y en Europa tan solo 50,8. Estamos mucho peor en Europa que en Estados Unidos. Esto sí sirve para comparar. Pero el mercado le hace más caso a los datos de ISM, que es lo mismo, pero calculados un poco a la americana. Ahí sí que se tiene en cuenta el sector público, en este dato que acabamos de dar no, y en el americano cada empresa pondera por la misma proporción, todos sean grandes o pequeñas, cada respuesta pondera igual. Mientras que en este que acabamos de conocer, el PMI de Market, aquí se le da la ponderación a la empresa en función del tamaño que tiene. El caso es que buenos datos que no han terminado de gustar a los bonos, aunque se ha compensado un poco con el índice de indicadores adelantados, indicadores líderes, que ha bajado a menos 0,5% cuando se esperaba menos 0,3%. El organismo Conference Board, que es quien calcula este índice de indicadores adelantados, ha dicho que según este dato, que históricamente ha funcionado bien, no se puede pronosticar una recesión, eso no es el caso, pero sí se puede pronosticar que de aquí a 6 meses estaríamos hablando de crecimientos en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos por debajo del 1%. Este sí que está más o menos en línea de todos los datos que venimos conociendo. Los de PMIs se han separado bastante, han sido mucho mejores, pero no este, que sigue pronosticando, pues no pronostica ninguna catástrofe económica, pero sí claramente debilidad. Y también pues está presionando a la baja durante toda la sesión lo que está haciendo Nvidia. Nvidia, pues, ¿qué les voy a decir? Es el valor más grande del mercado ahora mismo y pesa muchísimo. Entonces, ayer ya bajó mucho, un 3,5%, y ahora mismo baja otro 2,14%. Está lejos de los mínimos del día, pero sigue bajando 2,14%. Y esto pues está presionando al resto de su sector, al sector tecnológico en general y al conjunto del mercado. Es un valor demasiado importante como para no hacerle caso. Eso sí, de momento nuestro sistema del RSI no nos marca ninguna pérdida de momentum alcista. Había subido mucho y tampoco tiene nada de raro pues el que tenga alguna corrección, ¿no? Es lo normal, más bien. Con todo esto en el coctelero, más el vencimiento que está volviendo literalmente loco al mercado, que no sabe muy bien hacia dónde ir, pues tenemos al S&P 500 bajando poquita cosa, 0,10%, técnicamente hablando esto no es nada. El Nasdaq baja 0,01 y el Russell 0,03. Si miramos desde el punto de vista técnico al futuro,
pues no se ve nada. Estamos en tendencia alcista, en una pequeñísima corrección. El indicador de momentum nos indica momentum alcista claro y no hay mucho más que rascar. Alcista, cierta corrección, pero no se pueden sacar muchas conclusiones. La tendencia es la tendencia y no hay que ir contra ella, con razón o sin ella. Porque cuando menos te lo esperas continúa, que es lo que tienden normalmente a hacer las tendencias. Es más fácil que continúe que no que se dé la vuelta. Hay momentos en que sí que se da la vuelta, pero son los menos. Hay que seleccionar muy bien y seguir bien los gráficos. De momento, en nuestros gráficos no se detecta ninguna debilidad. Más allá pues, de temas de amplitud y demás que todos conocemos, que ahí sí no es que haya debilidad, es que son divergencias extremas, más bien. El oro con bajadas fuertes, el 1,29% de caída hasta 2.338 y el petróleo pues baja 0,18% hasta 81,14, pero ha perdido su sesgo bajista totalmente, ha roto niveles importantes. En cuanto a los sectores importantes europeos, solo hay dos al alza, precisamente el predominante, que es el sector de lujo. Louis Vuitton en Francia sube 0,57% y luego el sector de utilities muy defensivo que sube 0,26%. Los bancos están cayendo con fuerza, menos 1,5%, de hecho, pues es el peor sector. También la tecnología, con todo esto de Nvidia, lo está pasando mal con una caída de menos 1,1%. Si miramos el sectorial de bancos en gráfico diario, pues podemos ver que inició una corrección el 17 de mayo, desde entonces está en ella. No ha salido ni siquiera de la nube Ichimoku, por lo tanto no es grave. Eso sí, los indicadores de momentum cazaron rápidamente que estaba ya empezando a fallar. Como ven, no necesariamente se activan cuando lleva mucho tramo de caída. Dio una señal de compra magnífica en 174,4. Aquí se perdió algo de momentum, casi 14 puntos, aquí se volvió a activar y aquí se volvió a perder ya para quedarse en lateral, haciendo un poco el semáforo rojo-verde, hasta que aquí está con momentum bajista. Pero no se ha perdido nada clave aún y por encima de esta media de 50 volvería a retomar el resuello. A este sectorial hay que recordar que le hizo mucho daño la caída de los bancos franceses cuando se montó el lío político. Pues poco más, tienen ya todos los datos, vamos a esperar que termine el vencimiento, esperar al lunes. Ahora ya saben que estamos dentro de la ventana de volatilidad que se abre cuando se desestructuran las grandes posiciones que había en este vencimiento, las más grandes de la historia, para ser exactos, y que tenemos que esperar un poquito. Estamos en junio y no es frecuente que en junio se toque techo de mercado. Fíjense qué curioso, desde 1980 el mercado nunca ha tocado techo en junio, 0 veces. En enero toca muchas veces techo, algunas veces en octubre, noviembre, y esto es curiosísimo, 23 veces pasó el techo de mercado, pasó en diciembre. Este mes que se considera un mes buenísimo y tal, un mes buenísimo pero que puede terminar con las tendencias alcistas, y luego seguido de enero. Pero no es frecuente en junio, 0, tampoco en julio y agosto, porque tan solo una vez pasó eso. No deja de ser una curiosidad, pero me ha parecido interesante. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Si les ha gustado, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, recuerden que mañana sábado tenemos el vídeo de hora y pico donde analizaremos detenidamente todo lo que ha pasado en la semana y lo que puede pasar en la semana que viene dentro de la rúbrica del vídeo de las 4 claves de la semana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les deseo que pasen muy buena tarde y muy buena noche. Hasta mañana. Gracias.